Y entonces vamos a hacer una recapitulación ahora mismo al inicio para que ustedes se sitúen en contexto. Ok. Bueno, ¿me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí, claro. Bueno, para hacer esta recapitulación voy a usar aquí un resumen que he encontrado para ustedes. Y bueno, pues recuerden que la ciencia está en inglés y es bien difícil encontrar a veces recursos y material en español que sea bien ilustrativo. Y por eso es que se van a encontrar las diferentes clases, material que están en inglés, ilustraciones, etcétera. Entonces, para que se vayan familiarizando. Y bueno, lo que dice en esta diapositiva es lo siguiente, lo que ya discutíamos, que los carbohidratos de forma general son compuestos muy abundantes dentro de estas macromoléculas y que tienen diferentes funciones, como ser para efectos de obtener energía, y eso es partiendo de carbohidratos que el día de hoy vamos a hablar de ellos, que son de almacenamiento, como ser el glucógeno. Asimismo sirven para funciones estructurales a nivel celular, y asimismo pues es importante considerar que esos carbohidratos van a ser absorbidos, pero en ese sentido lo que no se vaya a absorber y se vaya a almacenar en la forma de glucógeno, pues eso tiene que regularse. En este caso tiene que regularse la concentración de estos azúcares a nivel celular, y por eso existe la insulina y otros procesos celulares para que no se mantengan en una concentración que vaya a generar efectos adversos, ¿verdad?, a la salud. Entonces, los carbohidratos se clasifican en los monosacáridos, que son los más simples, y que estos a su vez se pueden unir entre ellos para dar lugar a los disacáridos, a los oligosacáridos y los polisacáridos. Hablando de los monosacáridos, si ustedes se recuerdan, podemos clasificarlos según el grupo funcional que tienen. Si tienen un grupo aldehído, serían las aldosas. Si tienen un grupo cetona, que ya hablamos que el carbonilo está en el número 2, serían las cetosas. Y aquí hay un término importante a considerar, y es que estos azúcares pueden ser reductores siempre y cuando el hidroxilo, si ustedes se acuerdan del carbono anomérico, que eso es cuando ya se ciclan y pasa a ser el carbono número 1, y es el carbono en relación al cual puede haber esa rotación del grupo hidroxilo hacia arriba o hacia abajo, y que eso da lugar a la designación de los anómeros alfa y de anómeros betas. Si ese grupo hidroxilo del carbono anomérico está libre, puede ser oxidado a un ácido carboxílico. Es decir, pasamos de esto, podemos pasar a lo que sería COOH. Okay. Y bueno, pues ejemplos de azúcares reductores, tenemos la glucosa, la fructosa, la galactosa, maltosa y lactosa. Cabe mencionar que ya cuando hablamos de la lactosa, sería un ejemplo de disacárido, y maltosa pues también. Y de ello vamos a hablar un poco más el día de hoy. Luego mencionábamos que al estudiar estas moléculas, cómo se encuentran dispuestas usando una luz polarizada. La luz polarizada, la diferencia de la luz convencional, la luz convencional tiene longitudes de onda que van en diferentes direcciones. En cambio, la luz polarizada va en un solo plano, y eso nos permite, pues, poder estudiar cómo se encuentran dispuestos estas moléculas naturalmente, ya sea en la conformación dextro o en la forma levo. Y entonces, si ustedes se acuerdan, esto se asocia con las manos. Entonces, cuando el grupo hidroxilo asociado a un centro asimétrico o un centro quiral y está hacia la derecha, nosotros diríamos que está en la forma dextro. Y si está hacia la izquierda, diríamos que está en la forma levo. Para los carbohidratos decíamos que la forma más frecuente, o como se encuentran naturalmente o frecuentemente en organismos, sería la forma dextro.
Muy bien. Hay que mencionar que los azúcares que no son reductores, esta sucrosa sería en español lo que sería la sacarosa. Estaremos viendo que no es un azúcar reductor, porque el grupo hidroxilo asociado al carbono numérico está ocupado porque está enlazado a otro azúcar mediante ese carbono. Luego los oligosacáridos decíamos que tienen de 2 a 10 monosacáridos, es decir, la glucosa, la fructosa, que serían monosacáridos, que son azúcares simples. Estos pueden enlazarse entre ellos y si son 2, dan lugar a los disacáridos. Si son 3, a los trisacáridos, pero el nombre que reciben estos azúcares que tienen entre 2 a 10 son oligosacáridos, que esto viene el término oligo de algunos. Y poli, en cambio, serían muchos. Estos ya son carbohidratos que forman polímeros, es decir, forman cadenas y que tienen más de 10 monosacáridos en su estructura. Y entonces, esa vinculación o la forma en que se unen estos azúcares es mediante un enlace que se llama el enlace glucosídico o glicosídico. Y este tipo de enlace ocurre de la siguiente manera. Entre el grupo hidroxilo de la estructura de uno de estos azúcares y el grupo hidroxilo de ya sea otro azúcar o incluso de otra molécula que puede ser un alcohol, como ser el metanol. Entonces, en este ejemplo vemos la alfa-D-glucopiranosa, que el nombre común, ¿cómo lo designarían este azúcar? A ver, ¿alguien? Glucosa. Alfa-D-glucosa, ¿verdad? Y decíamos que glucopiranosa porque es la manera en la cual se designan cuando están ya cicladas estos azúcares y tienden a formar estructuras parecidas al pirano, en este caso de 6 miembros. Pero si ustedes se fijan, esta no sería la proyección de Haworth, que sería la proyección cíclica, sino que sería, ¿qué tipo de proyección esta? De silla. Sí, decía, o eso es lo que decíamos, que esas son las proyecciones conformacionales. Y eso tiene que ver con la naturaleza de estos enlaces que pues, tienden a plegarse un poco. Entonces, vean que aquí, al unirse estos dos enlaces, estas dos moléculas, dan lugar a la formación de un enlace, que este enlace se conoce como un enlace glicosídico. No lo confundan con esa reacción o ese enlace intramolecular que ocurre dentro de los mismos azúcares, que sería este de aquí. Y si ustedes se acuerdan, era muy parecido, pero en aquel caso era un grupo aldehído con un hidroxilo, o un grupo cetona con un hidroxilo, pero en este caso es entre dos grupos hidroxilos, ya sea de dos azúcares o de un azúcar y otro compuesto como ser un alcohol. Y entonces, cuando se forma este enlace glucosídico, hay liberación de agua, es decir, se remueven algunos componentes para que finalmente se dé lugar a este enlace. Y por eso, cuando nosotros vemos estos carbohidratos formando cadenas, a ver, les voy a buscar un ejemplo. Bueno, digamos este, ya en los polisacáridos. Cuando nos referimos a un azúcar particular ya dentro de un polisacárido o un oligosacárido, si queremos hablar solo de este azúcar, en este caso es glucosa, entonces, ok, se designa el término residuo. Este es un residuo de glucosa. Y se designa residuo porque estamos hablando que es de esa glucosa ya que ha generado un enlace glucosídico en la cual hubo pérdida de agua y basado en esa pérdida, pues no es que quedaron solo restos, sino que pues es un término que se designa. Este es un residuo de carbohidrato. ¿Ok? Eso mismo se aplica en las proteínas.
cuando hablamos de los aminoácidos, ya que están en una cadena en particular. Vaya, decimos un residuo de glicina, un residuo de alanina. Es para designar un azúcar determinado en el contexto de uno de estos polisacáridos o un oligosacárido, o en el contexto de una proteína que sería un... ahí se me va la palabra en este momento, doctora Heidi. Sí. Bueno, después me voy a recordar. El término para las proteínas, que es para referirnos que son polímeros, sería... Bueno, no lo tengo ahorita. Después me voy a acordar. Ok, entonces, quiero que quede claro eso. Entonces, que si hablamos de estos azúcares, ya en el contexto de una cadena determinada, se designa el término azúcar para determinar de que ya ha habido una pérdida de agua producto de ese enlace que se formó. Entonces, este enlace glucosídico puede ser de dos tipos. Puede ser O glucosídico o puede ser N-glucosídico. En el ejemplo que acabamos de mencionar sería un enlace O glucosídico. Y entonces cuando ustedes lo ven ya enlazados a estos azúcares, miren que se ve algo muy parecido a esto. Parece un hemiacetal parecido a esto, ¿verdad? O un hemiacetal. Pero no, en este caso, si ustedes se fijan, no es dentro de la estructura de una misma azúcar, sino que es entre dos azúcares. Entonces, este es un O-glucosídico y que en este caso es el que da lugar a la sacarosa, que aquí está en inglés, por eso dice sucrosa. Polipéptido, excelente. Excelente, gracias a la doctora Heidi. Un polipéptido, ¿verdad? Sería la manera de designar una cadena de aminoácidos. En cambio, en los carbohidratos son polisacáridos. Muy bien. ¿Qué sucede cuando este enlace glucosídico se da entre un grupo hidroxilo y un grupo amino? En este caso, eso da lugar a un enlace N-glucosídico. Y un ejemplo es cuando se forma un nucleócido. Un nucleócido es una molécula que está compuesta por un azúcar, en este caso de 5 carbonos, que usualmente es ribosa, y una base nitrogenada. Entonces, esta reacción entre estos dos componentes, ya al enlazarse, pues lo vamos a ver de esta manera. Y bueno, si aquí le agregáramos fosfatos, ya en el carbono número 5, aquí ya tendríamos un nucleótido, que esas son las unidades monoméricas que componen un ácido nucleico. ¿Ok? Y entonces que de eso hablaremos más adelante, pero que vean ustedes aquí tenemos el enlace N-glucosídico. Es el enlace entre un azúcar y un compuesto que contiene nitrógeno, como ser una amina, ¿verdad? En este caso, una base nitrogenada, y son los tipos de enlaces que podemos encontrar frecuentemente entre azúcares. Bueno, hablando de algunos ejemplos particulares, decíamos que los disacáridos son la clase de oligosacáridos más abundante. Y aquí hay algunos azúcares que resaltaremos su importancia, como ser la maltosa, que es producto del hidrólisis del almidón. Y vean que este está compuesto por 2 glucosas. ¿Ok? Y por eso es un disacárido. Di viene de 2, en griego. Si nosotros viéramos separados estos azúcares, veríamos que aquí había un grupo hidroxilo y aquí tendríamos otro grupo hidroxilo. Entonces, aquí se está generando un enlace de tipo O-glucosídico y basado en los carbonos que se están enlazando, sería un enlace O-glucosídico entre el carbono 1 y el 4. Pero aquí tenemos otro detalle, y es que si ustedes se recuerdan, si el hidroxilo asociado al carbono anomérico, que sería este, si está hacia abajo,
decíamos que era un anómero alfa. Entonces, quien designa este tipo de enlace o glucosídico como alfa 1,4, en primer lugar, es el tipo de anómero que se enlaza de primero. Es decir, si aquí tuviéramos otro azúcar que fuera un anómero beta, pues miren que aquí nosotros resaltaríamos el enlace, perdón, la configuración del anómero del primero que se unió. Existen otras nomenclaturas que a ustedes les dirían alfa, beta. De eso vamos a ver un ejemplo. Pero comúnmente vamos a encontrar que quien designa si es alfa o es beta va a ser el primero que se está uniendo. Entonces, esta maltosa estaría compuesta por 2 monosacáridos de glucosas. Pero en este caso, si ya nos vamos en detalle al tipo de enlace que los une, es un enlace glucosídico o glucosídico en particular, porque fue entre 2 grupos hidroxilos de estas 2 moléculas. Y luego, basado en los carbonos que se están uniendo, sería un enlace de tipo alfa 1,4. Alfa por el anómero de este azúcar que se unió, ¿verdad? Este hidroxilo asociado al carbono numérico. Y en cambio, si vemos la celobiosa, miren que aquí si lo viéramos separado, aquí habría un hidroxilo hacia arriba, ¿verdad? Bueno, miren que aquí está hacia abajo, pero este es el carbono número 4 de la estructura. Entonces este no es el carbono numérico. Y si ustedes ven, pues estos dos son anómeros beta, porque el hidroxilo asociado al carbono numérico está hacia arriba. Y si vemos el enlace, entonces este enlace que tiene la celobiosa sería ¿de qué tipo? Con todos los detalles que les dije. Sería N-glicosídico. ¿Por qué N si no, aquí no hay ningún nitrógeno en la estructura de ninguna de las dos? Creo que él piensa que la forma sí, sería beta por la primera molécula que tiene el grupo hidroxilo hacia arriba. Así es. Ok. Sería beta. Pero en este caso sería O glucosídico o N-glucosídico. O glucosídico. O glucosídico. Miren, está bien claro, está resaltado incluso en azul. Y ustedes lo van así. Cuando es N-glucosídico, miren que ustedes ven aquí que es este nitrógeno, ¿verdad? Se enlaza a este carbono, pero se ven de esta manera. O sea, es fácil identificarlos. Y usualmente cuando son entre azúcares es O glucosídico. Ya si es entre azúcares y otros tipos de moléculas o algún tipo de derivado de monosacárido, pues ahí sí pudiera ser N-glucosídico. Ok, entonces sería beta. Y la unión se está generando entre ¿qué carbonos? 1 y 4. 1 y 4. Entonces, ya de forma general, sería un enlace. Así de corrido. Doctor, tengo una pregunta. ¿Perdón? Tengo una pregunta. Ok. ¿Tiene algo que ver cuando, digamos, puede notar la forma en la que está unido con el O, ¿verdad? Que arriba es como que todos están como un cuadrado, digamos, y abajo está formando como una N. ¿Tiene algo que ver eso? Ah, ya vi la N que ustedes están viendo. Bueno. Sí, eso era lo que le iba a decir, que tal vez... Por eso pensábamos que era N-glucosídico. Interesante. Bueno, pero es interesante, sí, aquí está la N. Sí, pero no, hay nada que ver. Fíjense que según el libro, ustedes los pueden encontrar representados de diferente manera, a veces así cruzados, miren, a veces así. Pero, o sea, si ya vemos esto en detalle, ustedes pues lo que estarían viendo es esto por separado. O sea, aquí olvídense de estas dos y olvídense del O glucosídico. Si vemos estos dos separados, miren, aquí tenemos la glucosa, que sería un anómero beta, ¿verdad? Este también es un anómero beta, pero aquí había un hidroxilo que es del carbono número 4. Lo que pasa es que cuando ya se unen,
Claro, vamos a quitar esto, miren. Entonces, aquí para designar que el hidroxilo estaba hacia arriba, en esta representación en particular, lo está poniendo aquí, miren. Y está unido con un hidroxilo que está aquí abajo, entonces por eso se ve aquí, pero bueno, pues yo realmente no lo había visto así, pero interesante. Pero es O-glucosídico, miren, por esto. Porque esto designa que fueron dos enlaces hidroxilos que se unieron. Entonces el enlace es de tipo beta 1,4. Es un O-glucosídico beta 1,4. Pero no afecta en nada entonces, ¿verdad, doctor? La forma en que esté unido. ¿Cómo que no afecta? O sea, lo que estábamos diciendo de la N o el cuadrado no afecta nada. No afecta en nada. Esto solo es una Ok. manera de representar el azúcar y el enlace que lo está uniendo. Entonces, tienen que prestar atención a esos detalles para poder identificarlo. Porque para efectos de examen, pues, se pudiera poner un azúcar determinado y ahí lo que se evaluaría es que realmente usted, pues, ha podido comprender e interpretar esto, porque, vea, si usted conoce todos estos aspectos estructurales, de ahí es más fácil, ¿no? O tiene una mejor comprensión de cómo es que interactúan en el contexto del metabolismo estos diferentes azúcares, ¿verdad? Cómo es que después hay enzimas que son capaces de romper estos enlaces, etc. Nevin tiene la palabra. Doctor, en el momento de nombrarla, digamos, ¿se nombraría solo maltosa o en ese caso alfa 1,4 maltosa? El azúcar se llama maltosa porque está compuesto por dos glucosas. Estos otros detalles ya tendrían que ver con nomenclatura. Si estamos nosotros hablando de estos azúcares, cómo se unieron, ¿verdad? ¿Qué tipo de enlace formaron? Pero el nombre del azúcar es maltosa. Sí existen unos nombres, y ya vamos a ver unos ejemplos en el libro. Bueno, hay varios ejemplos que podríamos dar un nombre largo de esto, ¿verdad? Y ahí sí podríamos hablar del tipo de enlace. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la lactosa. Vean, la lactosa está compuesta por galactosa y glucosa. Vean que la galactosa, la glucosa y estos monosacáridos son bien parecidos. Y ya si nosotros vemos la glucosa en todas las formas isoméricas que contiene, pues realmente pues veríamos que siempre hay una forma que se encuentra más frecuentemente. Por ejemplo, la glucosa usualmente, el hidroxilo del carbono número 4, lo vamos a ver hacia abajo al verlo ciclado. En cambio, miren, esta lactosa pues está hacia arriba. Pero no significa que no pudieran haber alternativas de esto, ¿verdad? Entonces, enfóquense en los ejemplos del libro, porque en la ciencia es bien complicado, pues, querer abarcar todo, porque siempre hay excepciones a la regla, ¿verdad? O hay tanta variabilidad en la estructura y que, pues, la ciencia está en un constante descubrimiento. Entonces, querer nombrarlos así, todos los monosacáridos, realmente sería un trabajo, pues, bien complejo, ¿verdad? Entonces, traten de ver los ejemplos que se tienen, porque con base en eso es que nosotros haríamos algún tipo de preguntas, ¿verdad? Basados en el libro o lo que aquí se discuta, ¿ok? Pero eso es un detalle que les menciono, que usualmente la glucosa tiene el hidroxilo del carbono número 4 hacia abajo. En cambio, otros azúcares, monosacáridos, los tienen en otra disposición. Bueno, entonces vean, aquí tenemos que la lactosa, que es un azúcar que se encuentra en la leche, está compuesto por una galactosa y una glucosa. Y aplicando la misma lógica que acabamos de hablar con la maltosa, este sería un enlace, ya al verlo aquí enlazado, miren que aquí no está, bueno, aquí no está la N, esta es otra manera de representarlo, de otra fuente, porque para estas clases nosotros consultamos muchos libros, muchas fuentes, para tratarlas de ilustrar lo mejor posible. Entonces, por eso es que ustedes no se van a ver como que un estilo, como que fuera de un mismo libro, ¿verdad? O representado igual. Este es un enlace O-glucosídico y es de tipo beta 1,4. Pero lo que preguntaba su compañero es, bueno, ¿y entonces cómo se llamaría o si el nombre incluiría todos estos detalles? Sí, se puede escribir el nombre completo. En el caso de la lactosa, que les mencionaría este ejemplo, sería la galactopiranosil
1,4 alfa D glucopiranosa. Perdón, beta D galactopiranosil 1,4 alfa D glucopiranosa. Entonces, sería una manera de dar el nombre largo que ilustra la lactosa y todos los enlaces y tipos de azúcares que la componen, ¿verdad? Entonces, sí se puede nombrar de esa manera, pero en este caso, pues, solo en algunos ejemplos pues, lo estamos resaltando. El de la maltosa ahora mismo no lo tengo en la diapositiva, pero pues me gustaría que ustedes lo revisen en el libro, sino que ahora mismo yo pues quiero presentarles algunos ejemplos para que ahí ustedes lo complementen con el libro. Entonces está el nombre común, que sería maltosa, y así como la de la lactosa, pues ese es su nombre común, pero ya si queremos hablar de todo esto, pues así como en ese caso, pues nosotros pudiéramos nombrarlo. Entonces aquí son dos glucosas para hacer algo muy similar a lo de la lactosa. Ok, bueno, aquí está, miren. Alfa D, glucopiranosil, 1,4 de glucopiranosa. Sería el nombre así largo de la maltosa, para ilustrarlo. Entonces, esta reacción que sucede en el enlace glucosídico es una reacción de condensación. Y cuando ocurre esa condensación, decíamos que hay pérdida de agua, producto de esa formación de ese enlace glucosídico. Y entonces por eso es que se le da el nombre de residuos al hablar de estos azúcares ya que están unidos, ¿verdad? En cambio, pues, si usted quiere romper este enlace, una de las reacciones más frecuentes sería una reacción de hidrólisis. Y por ejemplo, hablando de cómo se procesan estos azúcares cuando se obtienen de la dieta, pues hay unas enzimas, y frecuentemente vamos a encontrar en el tracto digestivo, pues lo que serían hidrolasas, que es una clase de enzimas que generan reacciones de hidrólisis, que adicionando agua son capaces de romper estos enlaces. Y con eso se pueden obtener glucosas libres para que puedan ser utilizadas en el organismo, ¿verdad? Ya sea con esta glucosa se puede hacer la glucólisis u otras reacciones en metabolismo. Bueno, entonces esta sigue siendo la maltosa, ¿verdad? La lactosa, una que es también frecuente, compuesta por galactosa y glucosa, y la sacarosa, que está compuesta por glucosa y fructosa. Aprovecho este ejemplo para darles un detalle que se me había escapado. En las piranosas, que serían los azúcares que tienen esta estructura, el carbono número 1 es el carbono anomérico, este de aquí que tenemos. Entonces, este nos dice si es un anómero alfa o un anómero beta. En este caso, como está hacia abajo, es alfa. Si estuviera hacia arriba, pues sería beta. Pero aquí nosotros tenemos, esto sería en el caso de una cetosa, como en el caso de la fructosa. Y si ustedes se acuerdan, aquí se cicló uniendo el carbonilo del carbono número 2 con el hidroxilo del carbono número 5. Entonces, esto iría así, miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si se acuerdan, la fructosa también es una hexosa, solo que esta es aldosa y esta es cetosa. En este tipo de azúcares, y vemos que esta es una furanosa, por el tipo de núcleo que vemos aquí, nuestro carbono anomérico sería el carbono número 2. Repito, en estas furanosas, el carbono número 2 sería el carbono anomérico. Y entonces, vean que aquí está hacia abajo, entonces es un anómero alfa, pero el 2. De forma general, en las piranosas va a ser el número 1. ¿Está claro eso? Doctor, entonces siempre se tomaría la primera molécula para saber si es alfa o beta. Sí, siempre. Aunque miren que aquí tenemos otra fuente
Y miren que aquí está resaltando los dos. Pero yo les estoy nombrando esto también porque miren que aquí el tipo de enlace es de tipo alfa 1, 2. Y entonces, que si nosotros tuviéramos este azúcar, pudiera ser beta, nada más que aquí, quien nos diría si es beta o es alfa sería el carbono número 2. La doctora Heidi tiene levantada la mano, si tiene la palabra. Simplemente como comentario y algo como un truco que siempre les menciono para recordar cuándo es furanosa, piranosa, que recuerden que el furano de 5 lados, ¿verdad? Pero de manera casi infantil, pero ha funcionado. Yo siempre les digo, 5 empieza con F, entonces F furano, fin. Y así generalmente se acuerdan de que cuando es de 5 lados es furanosa. Solamente eso. Bueno, gracias, doctora Heidi. Sí, ese detalle se los había mencionado también previamente. Y para quienes andan un poquito perdidos, pues siempre participen, ¿verdad? Se designan como furanosas o piranosas basados en que hay unas moléculas que tienen estructuras similares a las que adquieren estos azúcares cuando se cierran. Entonces, las que tienen estructuras así son piranosas y el término osa es lo que nos designa que son azúcares. Y furano, pues, tiene una estructura parada. Entonces, las furanosas son las que tienen estructuras parecidas a estas. Entonces, para que ustedes sepan, tienen una furanosa cuando es un anómero alfa o cuando es un anómero beta. Entonces, en este caso, pues, ya dijimos que el primer azúcar que se está enlazando es el que nos va a decir si es alfa o es beta. Pero quise aprovechar para mencionarles, aunque en este caso también es alfa, que el carbono número 2 en estas furanosas es el carbono numérico. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? La doctora Heidi tiene levantada la mano nuevamente, pero no sé si quedó levantada. No, perdón, fue que se me olvidó bajarla. Okay. Ok, bueno, y a ver, Nevin, nuevamente, tiene la palabra. Entonces, aquí sí se unen los dos carbonos anoméricos y por decirlo así, en el enlace de dos piranosas solo hay un carbono anomérico, ¿verdad? Sí, este es el carbono anomérico. Y fíjese que hay otro detalle que usted acaba de mencionar. Se están uniendo los dos carbonos anoméricos. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Lo de los azúcares reductores. Decíamos que la glucosa es un azúcar reductor, aquí separado. La fructosa también. Pero en este caso, al estar unidos, es decir, no están libres, estos hidroxilos de los carbonos anoméricos, sucede que la sacarosa no es un azúcar reductor. Si vemos en el caso de la lactosa, sí es un azúcar reductor, porque miren, tenemos que este sí tiene libre. Miren, este sería el carbono anomérico. Tiene libre este extremo. Entonces, este es el extremo reductor. A ver, esta maltosa también, miren, tiene un extremo reductor. Entonces, en este resumen que yo les mencionaba, miren, la sacarosa es un azúcar no reductor. Estaremos en el laboratorio discutiendo al respecto y en alguna práctica ustedes podrán visualizar este tipo de fenómeno. Y entonces que si nosotros queremos obtener azúcares reductores a partir de la sacarosa, en primer lugar tendríamos que romper este enlace para así tener glucosa y fructosa, que sí serían azúcares reductores. Entonces hay una reacción que nos permite, bueno, hay varias maneras de poder determinar azúcares reductores, pero una de ellas es la de Benedict. Entonces hay un cambio de color cuando estamos en presencia de azúcares reductores. En el laboratorio, pues, si no vamos a usar una enzima que va a ser capaz de hidrolizar este enlace o de romper este enlace, se puede usar calor también. Y entonces, a partir de eso podemos obtener azúcares reductores. Pero la sacarosa es un azúcar no reductor, porque el carbono anomérico de los
el hidroxilo del carbono numérico de los azúcares que lo componen están ocupados o están unidos entre ellos. No están libres. ¿Preguntas? Doctor, entonces el reductor siempre tendrá su grupo hidroxilo al lado derecho en el segundo grupo. Así entendí, ¿verdad? Bueno, frecuentemente al lado derecho. Pero recuerden que esto también lo pudiéramos ver volteado aquí. Entonces, pero siempre va a haber un extremo. Usualmente, como usted lo menciona y como lo hemos presentado, va a ser hacia el lado derecho, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí se encuentra una lista de carbohidratos que son muy importantes y que pues, aquí estamos viendo dónde los podemos encontrar, dónde es la fuente natural y cuál es su función, bueno, ya sea en nosotros como humanos o pues también en las plantas. Y entonces aquí nos presenta el nombre común y aquí es otra manera de representarlo. Pues mira, aquí nos está mencionando, por ejemplo, la sacarosa está compuesto por glucosa, nada más que aquí está abreviada. Y esto nos está diciendo que este es un anúmero alfa. Miren, aquí tenemos que la fructosa es un anúmero beta. Entonces, son diferentes maneras de representarlos, pero que si usted entiende el principio, usted va a poderlo comprender. O sea, cómo se presenten en diferentes formas. Pero lo que da el enlace sería primero, miren, entonces este sería alfa 1,2. Este sería beta 1,4. Y así esto nos da para otros azúcares el tipo de enlace glucosídico y entre qué carbono se forma, y asimismo es información del tipo de anúmero que es el primer azúcar que se está enlazando. ¿Preguntas? Ya con eso pasaríamos a los polisacáridos. Hemos hablado de los disacáridos porque son de los azúcares más frecuentes, más abundantes o importantes dentro de esos oligosacáridos. Bueno, entonces. Ok, Cori tiene la palabra. Tengo una pregunta, doctor. En el caso de la maltosa se une con el 1 y el 4, pero ¿se podrían unir las dos glucosas entre el 1 y el 1? ¿Y qué pasaría? Pues mire que realmente no sería una forma común en que vamos a encontrar la maltosa, sino que mire, ese 1,1 que usted menciona, estamos viendo que va a ser más frecuente en otros azúcares, por ejemplo esta que se llama tetralosa. Entonces, en ese sentido, bueno, vemos que tiene que ver con el sistema circulatorio de insectos para tener energía, entonces no es tan frecuente, es más frecuente de la manera que hemos presentado. Ok, gracias. Ok. Permítanme un momento. Así es. Bueno, efectivamente, si fuera 1,1, pues no sería maltosa, sería otro azúcar. Porque usualmente la maltosa va a ser alfa 1,4. Porque vemos que incluso cuando es beta 1,4 ya es característico de otro tipo de azúcar, que sería la celobiosa. Entonces no sería Dejaría de ser reductora. ¿Perdón? Dejaría de ser reductora. Dejaría de ser reductor, sí. Porque estarían ocupados los carbonos anuméricos. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Si en este caso es una aldosa y una cetosa, pues si es una cetosa, el carbono anumérico sería el 2, ya si está como furanosa. Entonces no necesariamente, depende el caso, pero ya son azúcares que no serían tan comunes, ¿verdad? Entonces estamos resaltando los que son más comunes, frecuentes e importantes. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces, los polisacáridos decíamos que están compuestos por más de 10 unidades monoméricas, es decir, más de 10 monosacáridos. Pero existen
polisacáridos que están compuestos por un mismo tipo de azúcar, por eso son homopolisacáridos, o los heteropolisacáridos que ya están compuestos por diferentes tipos de carbohidratos, no el mismo en su estructura. ¿Quiénes son homopolisacáridos? Bueno, aquí tenemos 4 que son ejemplos muy importantes: el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Todos están compuestos por el mismo monosacárido. Y en el caso de los heteropolisacáridos, un ejemplo serían los glicosaminoglicanos. Y entonces, miren que aquí tenemos, por ejemplo, que existen heteropolisacáridos compuestos por un disacárido de ácido hialurónico y N-acetilglucosamina. Entonces, puede ser este disacárido a la unidad repetitiva en su estructura, pero al ser diferentes, que no sea el mismo, pues son heteropolisacáridos. En el caso del almidón, el almidón está compuesto por 2 homopolisacáridos, la amilosa y la amilopectina. Y en este caso, pues, es importante desde el punto de vista osmótico, lo que discutían con la doctora Heidi, que la glucosa esté almacenado como polímero. Pero más allá de eso también, que tenga ramificaciones, porque eso permite que sean terminaciones en las cuales se van a asociar, por ejemplo, enzimas o se van a vincular a diferentes receptores, ¿verdad? Entonces, el almidón compuesto por amilosa y amilopectina, pero la fracción que sería la amilosa va a ser lineal y no va a tener ramificaciones, porque va a estar compuesto por glucosas que están enlazadas por enlaces mediante un enlace O glucosídico de tipo alfa 1,4. Entonces, estos son cadenas lineales. En cambio, la amilopectina, aparte de tener enlaces alfa 1,4, que son lineales, va a tener ramificaciones, va a tener enlaces alfa 1,6. Si ustedes aquí se fijan, pues aquí va a haber otro segmento de otra cadena de carbohidratos, y entonces miren aquí se estaría uniendo el hidroxilo del carbono anomérico de este segmento con el hidroxilo del carbono número 6. Entonces, vean, esto va a dar lugar a una ramificación. Y entonces, como les mencionaba, esto va a permitir que pueda ocurrir una hidrólisis enzimática de una manera más efectiva. ¿Ok? Entonces, en el caso del glucógeno, el glucógeno va a tener una estructura similar a la amilopectina, pero va a tener más ramificaciones, es decir, más enlaces glucosídicos alfa 1,6. Esto solo es un pedacito, ¿verdad? Porque el glucógeno es mucho más grande. Pero es para ilustrar, ¿verdad? Esto de las ramificaciones y que tiene enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Y sabemos que el glucógeno es un polímero de almacenamiento muy importante en los animales, ¿verdad? Y que en nosotros como humanos, pues, veríamos que se almacena en músculos, hay un glucógeno muscular, y en hígado, glucógeno hepático. La celulosa va a estar compuesta, sería otro polisacárido, va a estar compuesto por glucosas también, mediante enlace beta 1,4. Y entonces, estos también pueden hidrolizarse. Y en el caso de las plantas, pues va a tener diferentes funciones, ¿verdad? Si es que se hidroliza, porque la glucosa puede ser una fuente de energía, pero en este caso la celulosa va a ser un constituyente de la pared celular. Entonces, este no va a ser un polisacárido como en el caso del glucógeno, que cuando se ocupa glucosa, el organismo va a recurrir a las reservas de glucógeno. Entonces, a partir de la hidrólisis, entonces miren, aquí obtengo glucosa y con esto puedo hacer glucólisis y puedo obtener ATP y de ahí pues otras reacciones. La quitina va a ser un polisacárido, pero que es un polisacárido interesante en el sentido de que está compuesto por la misma unidad repetitiva, pero que es
un aminoazúcar, que es el N-acetilglucosamina. Entonces, veríamos que estos van a estar en unidades repetitivas, pero que son el mismo, y que forman parte del exoesqueleto de insectos y crustáceos, ¿verdad? Y de hongos y muchas algas, pero también es un homopolisacárido. Bueno, ya al llegar a los glicosaminoglicanos, aquí nosotros nos vamos a encontrar con polisacáridos que son no ramificados, ¿verdad? Que estos van a contener diferentes tipos de azúcares. En el caso de la quitina es el mismo tipo de residuo, el N-acetilglucosamina. ¿Ok? Si ustedes se ven, es el mismo. ¿Ok? Pero ya cuando llegamos aquí, estos están compuestos por N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, y esto van a formar un disacárido con el ácido glucurónico. Y entonces esto tiene importancia desde el punto de vista estructural. Y ahí veremos varios ejemplos, como el dermatansulfato, condroitinsulfato, entre otros, ¿verdad? Y llegando al hialuronato, pues veremos que esto se conoce también como el ácido hialurónico y es considerado un cemento intercelular y que está compuesto por múltiples repeticiones de estos aminoazúcares que ya mencionamos que tenían funciones estructurales. Y bueno, pues aquí los enlaces glucosídicos van a ser de tipo beta 1,3 y beta 1,4 para ese tipo de polisacáridos, que es un heteropolisacárido. Bueno, hasta aquí entonces hemos hablado de los monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, pero hemos resaltado el ejemplo de algunos homopolisacáridos importantes. Miren que estos tres están compuestos por la misma unidad monomérica que glucosa y cambian un poco en su estructura, ¿verdad? La quitina está compuesta por otro azúcar, pero también es el mismo tipo de monosacárido. En cambio, los heteropolisacáridos están compuestos por disacáridos y usualmente pues estaríamos viendo nosotros que tienen funciones estructurales. Pero aquí encontramos también otros componentes con funciones diferentes anticoagulantes como la heparina. Bueno, habiendo dicho esto, entonces ya llegaríamos a las glicoproteínas, que las proteínas están compuestas por oligosacárido, un extremo que sería un oligosacárido, y esto se enlaza a una proteína que está compuesta por aminoácidos. Entonces, aquí tenemos las glicoproteínas que van a tener un enlace de tipo O y uno de tipo N. Y usualmente donde vamos a ver este enlace o glucosídico de glicoproteínas va a ser en un extremo, aquí viene el azúcar, ¿verdad? Esto que tenemos aquí. Pero luego va a haber una transición, que a partir de aquí lo que van a ver son aminoácidos, ¿ok? Pero una cadena de aminoácidos unida con oligosacáridos nos va a dar lugar a lo que conocemos como una glicoproteína, que es una proteína conjugada, que está compuesta por esos dos compuestos. Entonces, aquí nosotros veríamos que estos glicanos, que es con enlace O, que se designan a estas glicoproteínas, pues tendríamos que están unidos mediante un residuo de treonina o serina, y que hacia este lado tendríamos un oligosacárido o un azúcar. En cambio, cuando tenemos glicanos mediante un enlace N, tendríamos que hay un residuo de asparagina. Bueno, esto solo quería mencionárselo así brevemente porque ya el tiempo se nos ha agotado. Entonces, vamos a continuar discutiéndolo ya a partir del día de mañana, en los primeros minutos, porque de ahí continuaríamos con el tema de los lípidos. Entonces, por favor, vayan leyendo. Permítanme un momento solo para compartirles la lista de asistencia. Y
Bien, doctora Heidi, no sé si tiene algún comentario, algo que agregar. No, yo creo que todo ya fue ampliamente discutido. Últimamente, pues, si ustedes se han fijado, se estaba utilizando más estos glicosaminoglicanos para uso, siempre se han utilizado para uso dermatológico y para, por ejemplo, tratamiento dermatológico de heridas, quemaduras, pero últimamente están siendo más famosos para las rutinas de cuidado de la piel y es porque se encargan de atrapar el agua que se encuentra en los espacios intercelulares y de esta manera pues mantener la hidratación en la superficie de la piel. Y por eso es que son tan importantes su uso farmacológico en dermatología, en cuidados intensivos, cuando hay, por ejemplo, se podría decir cuando hay compromiso por algún trauma, alguna quemadura, etcétera. Solamente eso. Yo creo que todo lo demás ya fue ampliamente discutido y súper claro, doctor Miguel. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, revisen el chat, porque aquí va a estar el link. Y tienen a partir de ahorita 5 minutos para completar la lista. Esto no tarda nada. A mí me aparece cuánto tiempo tardan ustedes en llenarlos y la media que todos tardan son 30 segundos. Para Daniela Hernández, pues mañana al inicio podemos discutir un poquito más sobre la quitina que está mencionando aquí por cuestiones de tiempo. El crucigrama que tienen ahí ustedes vayan resolviéndolo. Por ahora no tenemos todavía no les hemos pedido una de estas asignaciones, sino que es para que ustedes lo vayan resolviendo y para efectos de estudio. Nosotros les estaremos comunicando la dinámica que se seguirá ya para el acumulativo del primer parcial. Entonces sería todo. Sí. Bueno, entonces sería todo por mi parte. Que tengan un buen día. Va a quedar abierto unos minutos más, 2 minutos más. Veo que ya lo han llenado 51 personas. El tiempo que tardan en completar esos es una media de 32 segundos. Entonces 5 minutos está más que sobrado para que completen la lista. Bueno, que tengan un buen día, doctora Heidi también. Igual, buen día, que estén bien y nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias. Buen día. Por favor, vayan leyendo, ¿verdad? Porque ya esto es capítulo 9. Ya tenemos bastante contenido. Sí. Hasta luego.